no fue posible dar el taller la semana pasada, por eso lo estamos dando hoy. Tengo que decir que en la promoción hay un error. De lo que vamos a hablar hoy es de la ley de explosivos, y la descripción me parece que está comunicación de peligro, que fue lo que hablamos en una ocasión anterior. Esta presentación es relativamente breve. La ley de explosivos, ¿verdad? Lo que tenemos que conocer de la ley de explosivos es bastante straightforward. Así es que nada, vamos a dar comienzo. La ley de explosivos de Puerto Rico es la ley número 134 del 28 de junio de 1969, a quien le corresponde administrar, aplicar y supervisar esta ley es a la Policía de Puerto Rico. A ver, ¿por qué no puedo pasar? Ok. Vamos a empezar hablando de la definición. Déjenme ver algo. Escúchame un minuto, que no estoy en el principio. Ahí estamos, viendo ese es el tema del taller de hoy, aplicación de la ley de explosivos de Puerto Rico, la ley número 134, como les mencioné. Nosotros, aquí quien trabaja más de cerca con la ley de explosivos es la Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional y Ambiental, que está ubicada en el edificio B, las oficinas 217 a 221. Yo trabajé por muchos años en esa oficina, ahora trabajo en la Oficina de Planificación, Investigación y Mejoramiento Institucional. Marisabel, disculpa, si estás proyectando no se ve. ¿No se ve? Ahorita sí se veía. No sé qué pasaría. ¿Lo ven ahora? Aunque lo vean en el view. No. No, pues espérense, voy. ¿Lo ven ahora? Es que dejé de... Ahora sí. Discúlpenme. Esta charlita de hoy está complicada. Está retante, pero ahí estamos. Ay, Dios mío. Como les mencionaba, la Oficina de Salud, Seguridad Ocupacional y Ambiental, yo trabajé en esa oficina por muchos años y en áreas relacionadas a los laboratorios. Llevo 18 años trabajando aquí en el recinto, y aunque ahora estoy en la Oficina de Planificación, esto es un tema, ¿verdad?, que siempre me interesa, porque, ¿verdad?, fueron muchos años trabajando en esta área. La Oficina de Salud y Seguridad actualmente la dirige la señora Damaris Santiago. Ella es la directora, además de ser oficial de radiación, de Radiation Safety en el recinto. También están allí el señor William Lozada, que es especialista en salud y seguridad ocupacional, y el señor Luis Ayala, que es oficial en salud y seguridad ocupacional. Ellos particularmente, aunque todos visitan los laboratorios, particularmente William y Luis, quizás son personas más familiares a las personas que trabajan en los laboratorios, porque ellos visitan con mucha frecuencia los laboratorios para recoger desperdicios, para orientar, para hacer inspecciones, etcétera. Así es que esas son las personas. Ahí están sus emails en caso de que tengan una duda sobre este tema o cualquier otro tema relacionado con el manejo de materiales químicos en los laboratorios, cómo manejar o generar desperdicios, los reglamentos que aplican a esta área. Pues ellas son excelentes fuentes de información con mucha experiencia para orientarlos. Sobre la ley, les mencioné al principio, cuando no me había percatado que estaba en la tercera o cuarta slide en vez de en el principio, que la ley 134, que se conoce como la ley de explosivos de Puerto Rico, le toca la administración de esa ley al superintendente de la policía. O sea que las leyes salen de la Cámara Legislativa, las aprueba finalmente el gobernador,
pero se designa alguna agencia para ejecutarla. Cuando estamos hablando, de, por ejemplo, de leyes que tienen que ver con el ambiente, pues es recursos naturales. Cuando tenemos que ver salud y seguridad, pues Oficina de, ¿verdad?, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional. En el caso de la ley de explosivos, es la Policía de Puerto Rico quien se encarga de administrar y asegurarse que la ley se esté aplicando. Así es que ellos, en base a esa designación, ¿verdad?, de que administrarán la ley, ellos establecen un reglamento. ¿Ya? Ese reglamento se llama el Reglamento para la Administración, Aplicación y Supervisión de la Ley número 134 del 28 de junio de 1969, Ley de Explosivos de Puerto Rico. O sea, que la policía. En esta ley en particular, o cómo se administra y se aplica esta ley, en nuestro caso, eso significa que personal de la División de Explosivos de la Policía de Puerto Rico viene al recinto mensualmente a ver las áreas en donde hay materiales que están cubiertos bajo esta ley. Vamos a ver cuáles son esos materiales y van a ver que esos materiales son, en muchos casos, materiales que son comunes a los laboratorios. O sea, no se imagine que necesariamente estamos hablando de TNT, estamos hablando de ácido nítrico, de ácido sulfúrico, que son materiales que son relativamente comunes en el laboratorio. Esos materiales, además de tener que cumplir, ¿verdad?, con otras disposiciones de ley en términos de cómo se maneja el inventario, cómo se maneja, ¿verdad?, cuando voy a disponer, etcétera, están regulados bajo esta ley. ¿Cómo se define un explosivo? La ley define explosivo como cualquier compuesto químico o mezcla que contenga unidades oxidantes, reductoras y sustancias combustibles u otros ingredientes en tales proporciones o cantidades, o que pueda ser puesta en tal envoltura que al ser encendida por calor, fricción, conmoción, percusión o detonador, pueda causar una repentina descomposición con la producción de una gran cantidad de calor y gases capaces de producir efectos destructores de vida, de miembros o de objetos contiguos, o cualquier compuesto químico o mezcla mecánica, o cualquier sustancia que por sí sola o mezclada pueda ser inflamable, que al ser encendidas por el fuego, fricción, conmoción, percusión o detonador, serán capaces de producir o iniciar un incendio. Así es que aquí no solo estamos hablando de ciertos materiales que, ¿verdad?, sus propiedades o sus características de peligro son explosividad, sino son materiales que al ser mezclados pueden convertirse en materiales explosivos. Así es que aquí hay una lista de materiales, ¿verdad?, que está definida dentro de la ley. En esos materiales hay materiales que, ¿verdad?, son explosivos, esa es una de sus características, y hay otros materiales que se pueden utilizar para preparar sustancias o materiales explosivos. Bajo esta ley no se consideran explosivos gasolina, petróleo, nafta, trementina, nitrato de amonio, benzina, bisulfato de carbono, éter de petróleo, queroseno, nitrocelulosa, granos y ácido pítrico. Esos están excluidos de la ley de explosivos. Aquí, como les mencioné, están reguladas las sustancias que pueden utilizarse para fabricar explosivos, que son, ¿verdad?, ahí está la definición, la pueden leer ustedes, podemos compartir la presentación. Está la definición de fulminante o detonador, que es un artefacto mecánico que contenga un alto explosivo usado para detonar o estallar un explosivo menos sensitivo. Está el polvorín, todo edificio u otra estructura que no sea fábrica destinado al almacenaje de explosivos. Aquí, ¿verdad?, me detengo un minuto. Se supone que la ley, ¿verdad?, la ley de explosivos requiere que los materiales explosivos estén almacenados en un polvorín. O sea que yo tengo mi lista de materiales que están regulados, todos esos materiales deben estar almacenados en un polvorín, y ese polvorín, ¿verdad?, que es esa estructura donde se almacenan explosivos, tiene que tener unas características particulares. Esta ley de explosivos no está hecha para la universidad. ¿Ya? Esta ley explosiva está hecha para toda entidad, industria que
maneje este tipo de materiales. Les menciono esto porque nosotros, aquí hay algunos edificios que tienen polvorines que cumplen con ¿verdad? Con la reglamentación para un polvorín, y hay otros edificios que utilizan materiales regulados que no tienen, ¿verdad? Ese tipo de almacén. Lo que sí ocurre en todos los casos, o debería ocurrir en todos los casos, es que usted no tenga materiales regulados bajo la ley de explosivos almacenados en su laboratorio. Eso no debe ocurrir. El material explosivo va a estar almacenado en un área que, aunque no cumple estrictamente con la definición de un polvorín, sí tenga un acceso restringido, tenga ciertas medidas de seguridad dentro de ese espacio, se almacenen únicamente esos materiales, ¿verdad?, que están regulados, se lleve un inventario de esos materiales, de su uso, de cómo se consumen, etcétera. Así es que materiales regulados bajo esta ley no deberían estar en sus laboratorios almacenados, ¿ya? Hay una persona, típicamente hay una por departamento, que tiene una licencia o un permiso de la Policía de Puerto Rico como custodio de esos materiales. No. Así que es importante, ¿verdad?, que entendamos que aun cuando nosotros hay áreas de esta ley con las que no podemos cumplir estrictamente, el polvorín siendo un buen ejemplo, si tomamos medidas y la policía ha aceptado, ¿verdad?, o ha visto como buenas o como prudentes esas medidas, y en lo que se refiere a esto en particular, pues es mantener esos materiales, ¿verdad?, separados en un lugar particular donde haya unos controles. Aquí tuvimos un caso de un edificio donde se almacenaban los materiales explosivos dentro del laboratorio, pero la policía requirió que se estuviesen en un gabinete aparte, que tuviese doble, ¿verdad? Estaba el gabinete y había un cajón con llave y candado dentro del cual estaba ese gabinete. O sea que no todo el mundo tiene acceso a ese material. Ese acceso solamente lo tiene la persona que tiene licencia para manejar los materiales explosivos. El solicitante es la persona, ¿verdad?, que tiene la responsabilidad principal en este esquema del manejo de materiales explosivos. El solicitante es el que tiene la responsabilidad principal como custodio de esos materiales, ¿ya? Ese es el que lleva el inventario, ese es el que puede almacenarlos. Entonces, debajo de ese solicitante hay agentes, y los agentes son aquellas personas que están autorizadas a utilizar los materiales. O sea, que el solicitante es el que hace la gestión para poder almacenar esos materiales y es el custodio de esos materiales, es el responsable de esos materiales, y bajo ese solicitante van a haber unos agentes, y esos agentes son los que están autorizados a utilizar los materiales. Así es como se supone que esté configurado en un departamento donde yo tenga un solicitante y puedo tener varios agentes. Aquí tenemos otra dificultad en cumplir estrictamente con lo que dice la ley. La dificultad radica en lo siguiente. En nuestro entorno universitario, quienes están usando los materiales, ¿verdad?, estos materiales regulados, particularmente estos que son más comunes, como son, les mencioné, ácido nítrico, ácido sulfúrico, son estudiantes, ¿verdad? Estudiantes, sean graduados o subgraduados, típicamente haciendo investigación. Es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil porque es un proceso que toma tiempo el que un estudiante en un laboratorio solicite un permiso como agente. Aunque la ley dice que todo el que usa materiales explosivos debe tener, ¿verdad?, debe ser agente, en la práctica, en nuestro entorno universitario, eso es complicado.
Nos pasa lo mismo, ¿verdad? Con la disposición de desperdicios químicos, pues pasaba algo similar. La ley está hecha, no está pensando en la realidad de la universidad, que es muy diferente a la realidad de la industria. En el caso de los desperdicios, eso se subsanó con una ley que es específica para laboratorios. Vas a manejar desperdicios químicos que eventualmente se van a convertir en desperdicios peligrosos, pero la ley provee una alternativa a la reglamentación que se aplica a la industria, que considera la realidad en la universidad. Pues aquí, en la ley de explosivos, no hemos llegado a eso, ¿verdad? Pero entendemos, se entiende que no es práctico y a veces no es posible que todo el mundo que va a manejar un material regulado bajo esta ley tenga un permiso, ¿verdad? Como agente. Lo que sí debe ocurrir es que la persona que lo supervisa a usted, que puede ser un técnico de laboratorio o puede ser el investigador principal o la persona a cargo del proyecto, esa persona debe tener su permiso como agente, ¿verdad? En el departamento va a estar el solicitante, debajo de ese solicitante van a haber agentes y esos agentes probablemente van a ser los investigadores principales o los técnicos de laboratorio en laboratorios donde se utilizan estos materiales. Así es que aunque usted, que es el que está manipulando el material, probablemente, ¿verdad? Usted estudiante, probablemente no tiene licencia, ¿verdad? La persona que lo supervisa a usted, que es empleado del recinto, debe tener licencia. ¿Ya? Así que ahí hay ¿verdad? Hemos mencionado dos asuntos donde la ley, ¿verdad? Dice una cosa, nosotros ¿verdad? Con el visto bueno de la Policía de Puerto Rico la aplicamos de otra manera, pero debemos tratar de apegarnos en la medida que sea posible a cumplir con la ley. Y la ley lo que requiere es que toda persona que maneje un material explosivo sea agente. Así que si usted es estudiante y en su laboratorio se utiliza alguno de estos materiales que estén regulados bajo esta ley, la persona que supervisa ese laboratorio debe tener licencia y la debe tener al día. El adquiriente es toda persona natural o jurídica autorizada a obtener o adquirir por compra, traspaso o donación explosivos o sustancias que puedan utilizarse para fabricar explosivos. Aquí ¿verdad? Cuando se compran materiales, usted en el laboratorio necesita un material, está regulado bajo esta ley. Típicamente las compañías que suplen materiales químicos solicitan evidencia de la autorización o el permiso sea del solicitante, ¿verdad? Típicamente para poder tener esos materiales aquí en el recinto. ¿Ya? Habrán compañías que no lo hacen, pero ¿verdad? Lo hemos visto en muchas ocasiones que si la persona no es solicitante o no es agente, no se le despacha el material, porque ¿ya? De acuerdo con la ley, usted no puede tener esos materiales sin tener un permiso. El permiso es la autorizaciones de naturaleza personal e intransmisible concedida por el superintendente de la policía o la persona o personas en quien este delegue para realizar cualquiera de las actividades prescritas en el artículo 3, ley tal. Cuando hablamos ahí de que es personal intransmisible, eso quiere decir que cada persona que utilice un material químico debe cumplir con la ley. Y ya les dije que nosotros, ¿verdad? Es muy difícil cumplir con esto porque por la naturaleza de nuestras actividades, por cómo la universidad opera y en el escenario donde se usan esos materiales. Pero, nuevamente, nos debemos apegar, en la medida que sea posible, nos debemos apegar a cumplir la ley porque la realidad es que esa es nuestra responsabilidad. Para manejar, almacenar y demás, pues hay que llenar una solicitud, o sea, vaya a ser usted solicitante o agente, hay que llenar una solicitud. Esa solicitud debe estar notarizada, ¿verdad? Es una declaración jurada frente a un abogado notario de Puerto Rico como parte de ese proceso, ¿verdad? En esa solicitud
a usted lo van a investigar, van a preguntarle a sus vecinos, va a tener que dar referencias, es un proceso que toma tiempo. Probablemente, ¿verdad? Ya usted tiene el permiso, sea como solicitante o como agente. Al principio, ¿verdad? Esa primera vez va a tomar más tiempo en lo que hacen esa investigación y ya después, cuando usted renueve, que esto se renueva anualmente, debe ser un proceso un poco más corto. Al final del día, ¿verdad? Insisto sobre lo mismo, esta es la razón por la que no es práctico que todos los estudiantes que utilizan estos materiales tengan un permiso como agentes, que es el que les correspondería. Porque realmente no hay, probablemente toma tanto tiempo el proceso que no es práctico. Pero eso no exime a la persona responsable del laboratorio, el encargado del laboratorio, a cumplir con la ley. ¿Qué actividades requieren ese permiso? Manufacturar explosivos o sustancias que puedan utilizarse para fabricar explosivos. Aquí puede que haya algún laboratorio que manufacture explosivos. Transportar explosivos o sustancias que puedan utilizarse para fabricar explosivos. Yo pensaría que aquí eso debe estar limitado y para transportar, sea explosivos o no, no solo hay que cumplir con la ley de explosivos, ¿verdad? Y tener ese permiso, hay que cumplir también con leyes del Departamento de Transportación. Recibir, almacenar o poseer explosivos o sustancias que puedan utilizarse para fabricar explosivos. Aquí estamos casi todos los departamentos donde tienen laboratorios van a estar dentro de este grupo que reciben, almacenan o poseen explosivos, igual los que usan explosivos o sustancias que puedan utilizarse para fabricar explosivos. Y operar un establecimiento donde se manejan explosivos o sustancias que puedan utilizarse para fabricar explosivos. O sea que si yo voy a manufacturar, a fabricar, voy a transportar, recibir, almacenar o poseer, usar o operar un establecimiento donde manejo explosivos, necesito un permiso. Ese permiso ya mencionamos que es personal intransferible. Especifica las actividades para las cuales se expide. O sea que no, yo al tener un permiso, sea como solicitante o como agente, no me autoriza a hacer todas las actividades relacionadas con materiales explosivos. Yo voy a sacar ese permiso porque yo voy a almacenar o yo lo voy a sacar porque yo voy a recibir o porque voy a utilizar. O sea que no es una sábana donde todas las actividades relacionadas al manejo de materiales explosivos están cubiertas. Tiene una vigencia de 1 año, va a tener el nombre del agente o agentes autorizados por el solicitante. Les mencioné en algún momento que esto es así como un arbolito donde el solicitante, ¿verdad?, está en el tope y debajo de ese solicitante o las ramitas de ese árbol son los agentes. Así es que el solicitante es el responsable y bajo la licencia de ese solicitante están los agentes. Y ese es el esquema que típicamente vemos en el recinto. Yo tengo un departamento, digamos, ingeniería química. Ingeniería química tiene un solicitante y hay varios agentes. Típicamente esos agentes van a ser los investigadores principales en los laboratorios. ¿Sí? Y bajo la supervisión de ese solicitante, que tiene que velar porque esos agentes estén cumpliendo con su responsabilidad de renovar la licencia. O sea que el solicitante tiene la responsabilidad de mantener su permiso vigente y los agentes tienen también la responsabilidad de mantener sus permisos vigentes. Es que usted en el laboratorio puede utilizar materiales regulados bajo esta ley. Lo que no puede hacer es almacenar en el laboratorio estos materiales. Esos materiales van a estar almacenados en un área designada que se llama polvorín. Aun cuando aquí en el recinto no necesariamente cumplamos con la definición estricta de lo que es un polvorín, o sea, el diseño de un polvorín, porque realmente a veces tampoco eso es práctico tenerlo, ¿verdad?
En la solicitud, pues va a tener información, nombre, dirección, edad, nombre, dirección, edad de la gente, lugar y propósito para los que serán utilizados, almacenados o transportados, nombre y cantidad de explosivos para el cual se solicita permiso. De la lista de explosivos, esto tampoco es un permiso que es una sábana que los cubre todos. Cuando se hace la solicitud, se tiene que especificar qué materiales yo estoy utilizando y en qué cantidades. Y mensualmente la Policía de Puerto Rico va a venir al recinto a verificar que, ¿verdad? Cuánta cantidad, cuál ha sido el consumo, cuál es el uso que se le ha dado a esos materiales. Así es que tenemos que especificar cuando vamos a solicitar cuáles son los materiales que vamos a usar. Que después podemos utilizar materiales adicionales, sí, hay que hacerle una enmienda al permiso. Así que yo tengo que, cuando voy a hacer mi solicitud, decir cuáles son los materiales que tengo, cuáles son las cantidades de materiales que tengo. Si voy a cambiar cantidad o material, ¿verdad? O el tipo de material que voy a utilizar, pues tengo que solicitar que se haga una enmienda al permiso. Va a tener la firma del solicitante, una declaración jurada, fotos, huellas dactilares, certificado de buena conducta. Se debe solicitar la renovación 30 días de anticipación a la fecha de vencimiento con los documentos similares a la solicitud original. El permiso requiere, esto se los mencioné, ¿verdad? Tener un libro de registro donde se haga constar por escrito cada transacción que se haga, que esté, donde involucre un material regulado bajo esta ley. Fecha de la transacción, si lo recibí, si lo despaché, la clase y la cantidad de explosivos que tengo, ¿verdad? ¿Qué cantidad y de qué material fue esa entrega o ese material que recibí? ¿Quién es el adquiriente? Nombre y dirección de la gente que va a utilizarlos, nombre y dirección de quien los transporta, el uso que se le está dando y el número de permiso para recibir dicha sustancia. Como ven, esto, ¿verdad? Es bastante restrictivo. Yo quiero llevar, ¿verdad? Lo que persigue la ley al final del día es saber quiénes tienen acceso a materiales explosivos o que se puedan utilizar para preparar un explosivo. Una vez yo autorizo a una persona a almacenar o utilizar, manejar de alguna manera esos materiales, yo quiero saber exactamente cómo yo los estoy utilizando. Este es el caso cuando a veces mencionamos inventario. Típicamente, cuando yo estoy hablando del inventario de materiales químicos en un laboratorio, por ejemplo, típicamente no se pide que se lleve el inventario de las cantidades que hay en envases. Porque en general usted si tiene allí 1000 envases de materiales, ¿verdad? En su laboratorio, no es práctico usted estar llevando, ¿verdad? La cantidad de material que usted está utilizando de cada envase cada vez que usted hace alguna, ¿verdad? Utiliza ese material. Este caso de los materiales bajo esta ley es la excepción a esa regla. Cuando estamos hablando de materiales explosivos, yo tengo que llevar un conteo, ¿verdad? Exacto de las cantidades que estoy utilizando. Yo le dije a la policía que yo iba a tener estos materiales en estas cantidades y la policía va a ver de mes a mes cómo yo estoy utilizando el material. En nuestro entorno, ¿verdad? Aunque uno podría, ¿verdad? Preparar algún artefacto explosivo o algún explosivo quizás con pocas materias, ¿verdad? Con poca cantidad de material y causar un daño grave. Piensen en industrias que tienen cantidades, ¿verdad? Grandes de material, pues nos interesa, ¿verdad? Es un interés en términos de seguridad, nos interesa saber dónde están esos materiales y cómo se están utilizando.
De manera que si a mí de repente se me pierde una cantidad grande de X material que es explosivo o se puede utilizar para preparar explosivos, eso me dé una alerta, ¿verdad? De que ¿verdad? Me dio una alerta, ¿no? Me dio una alerta de que algo pasó o algo puede suceder si ese material no se le da buen uso. Ese diario o registro lo debe preparar quien compra o el agente o el solicitante en nuestro caso y se conserva por un periodo no menor de 3 años a partir de la fecha de la última transacción. Ese registro debe estar disponible en todo momento para que el superintendente o su representante lo revisen y toda persona que use, venda, done, entregue o traspase explosivos deberá rendir informes mensuales al superintendente de todas y cada una de las transacciones o entregas y el balance existente. Así es que en el caso de estos materiales, yo llevo un inventario bien riguroso de los materiales, cómo los estoy utilizando y dónde los estoy utilizando. Estas son las sustancias que pueden, o que pueden no, que están reguladas bajo esta ley. Hay unas aquí que son bastante comunes a los laboratorios, hay otras que no son comunes y que probablemente no tenemos en el recinto, pero cualquiera de ellas que usted identifique en esa lista no debe estar en su laboratorio. Debe estar almacenada en el polvorín que haya en su edificio, bajo la custodia de un solicitante y en el caso, ¿verdad?, de que usted sea un estudiante que utiliza alguno de estos materiales en el laboratorio, la persona a cargo de su laboratorio debe tener un permiso como agente bajo el permiso del solicitante y debería estar supervisado cuando usted esté manejando esos materiales por ese agente o por el solicitante. Esto es otro asunto que a veces se hace difícil cumplir. ¿Ya? Se hace difícil cumplir porque a veces pues el agente o el solicitante no están disponibles para estar en el laboratorio cuando usted está usando ácido nítrico o ácido sulfúrico o qué sé yo. Cualquiera de los otros. ¿Ya? Así que, ¿verdad? Ahí tenemos una dificultad. Tenemos una dificultad también, ¿verdad? Y esto no es la primera vez que hablamos de este tema, ¿verdad? Esto llevamos años, ¿verdad? Hablando de la licencia de explosivos y los materiales regulados. Y a veces, pero ¿cuánta cantidad yo puedo tener en el laboratorio? Pues si yo voy estrictamente almacenada en el laboratorio y si yo voy estrictamente a la ley, la respuesta es que 0, no debe tener nada almacenado en su laboratorio. Esto no es práctico, ¿verdad? En muchas ocasiones, porque usted necesita el material, porque usted está usando el material y entonces pues se convierte en dependo de alguien que me dé acceso al material, que esté conmigo y supervise mientras yo estoy usando ese material, porque para manejarlo debo ser agente y no soy agente, típicamente si soy un estudiante. Se convierte en algo complicado. Mi recomendación es que tratemos de apegarnos en la medida posible a esta ley. No deben haber botellas de materiales regulados en sus laboratorios almacenados. Por ahí empezaría yo. Si yo estoy usando el material o el solicitante, ¿verdad?, le entrega a la gente una cantidad de material porque usted la va a consumir en el laboratorio en los próximos días, pues quizás en esa circunstancia, pues uno ¿verdad?, podría ser más flexible y decir, mira, vas a tener esta cantidad pequeña, la vas a utilizar ahí en cierto tiempo y si no la utilizas me la tienes que devolver. Eso podría ser una alternativa, pero al final del día va a depender del solicitante, porque el solicitante al fin es el responsable. ¿Ah? Él está poniendo su nombre ahí en un permiso, siendo
ya con una relación constante con la Policía de Puerto Rico que está ya vigilando que estemos cumpliendo con la ley. Y nos interesa cumplir con la ley, ¿verdad? Porque es nuestra responsabilidad primero y segundo, porque es seguridad. Al final del día lo que estamos velando es por la seguridad. Así es que a veces hay intereses que se encuentran, ¿verdad? Usted tiene el interés de adelantar su investigación, su experimentación, y el interés del solicitante o de la gente es que cumplimos con lo que requiere la ley porque está bajo su responsabilidad el asunto. Pues mire, hay que llegar a alguna negociación donde los intereses de ambos se cumplan, ¿ya? Y a veces pues se trata de facilitar, ¿verdad?, que usted pueda continuar investigando. Aquí nos ha pasado, por ejemplo, que se pide un material en un laboratorio, la persona no tiene licencia, no tiene el permiso, no lo tiene vigente, pues la Oficina de Salud y Seguridad ha almacenado ese material en su, ¿verdad?, área de almacenaje para que usted pueda adquirir el material en lo que usted se pone al día con los permisos. Nosotros lo recibimos, lo custodiamos, en lo que usted se pone al día con el permiso, porque esa es su responsabilidad. Y la responsabilidad de nosotros es cumplir, ¿ya? Podríamos decir, no, pues no lo reciban, que se lo devuelvan a la compañía, no puede comprar el material. No, vamos a tratar de facilitar que usted pueda adelantar su proyecto y nosotros podamos cumplir con la ley. Pues esas conversaciones y a veces hay que ser un poco creativo para tratar de cumplir con la ley, ¿verdad?, de la mejor manera posible, pero también poder adelantar los proyectos que se hacen en los laboratorios. La realidad es, el solicitante, tiene que haber un solicitante, tiene que haber unos agentes y todos debemos poner de nuestra parte para cumplir con la responsabilidad que tenemos y a la misma vez poder usar estos materiales. Una vez más, los exhorto a que cuando tengan dudas o surjan diferencias, Salud y Seguridad, la Oficina de Salud y Seguridad, ¿verdad? William, Luis, Damaris tienen mucha experiencia en cómo manejar estos asuntos de manera que podamos atender los intereses, ¿verdad?, de todas las partes. El almacenaje debe hacerse en un polvorín, esto ya lo mencionamos. Tiene unas normas de diseño particular, tiene que ser inspeccionado y aprobado por el superintendente de la policía, debe tener un certificado de cumplimiento y no se pueden almacenar más de 200,000 libras de explosivos en un solo polvorín. Hay aquí unos polvorines que son mejores que otros en edificios nuevos donde se pensó ya en que teníamos que cumplir con esto, pues hay unos, ¿verdad?, las estructuras están construidas o los polvorines están construidos bajo ciertas normas de diseño. En edificios más viejitos, pues típicamente lo que hay es un área de almacenaje donde se mantienen solamente estos materiales y ahí pues hay unos controles de ingeniería para que el área esté segura y se puedan almacenar. Lo que no hay es acceso al público, o sea, la persona encargada es la persona que tiene acceso, o sea, el solicitante es quien tiene acceso a esos almacenes. Perdonen que me salí de la presentación. Ahí se las puse otra vez, no le están viendo en el view, no están viendo el de presentación. Ya ese es el último slide. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden abrir micrófono o escribir por el chat. Bueno, pues nada, si nadie tiene preguntas,
como les dije, la Oficina de Salud y Seguridad o yo, ¿verdad? Siempre estoy disponible para ayudar. Así es que, nada, gracias por participar y que estén bien y éxito en sus finales a los que toman finales. Vale, muchísimas gracias, Marisabel. Estoy poniendo en el chat la evaluación del recurso, que siempre es bueno, ¿verdad? Conocer cómo ustedes perciben esto y la postprueba que tienen hasta hoy, no más tarde de las 11:59 para completarla y que entonces puedan tener el tiempo en su reporte de horas. Este es nuestro último taller, pues nos despedimos en ese. Muchas gracias, Marisabel, y nos despedimos hasta agosto. Que estén todos muy bien. Gracias a ustedes, que estén bien.